Bienvenidos a este ciclo de psicocharlas para conversar sobre la psicología de la vida cotidiana. Esos temas que nos atraviesan a todos, las emociones, los vínculos, el estrés, la búsqueda de sentido, pero sin tecnicismo, sino desde un lugar humano, cálido y real. Me acompañan en este proyecto Vane Chávez, con su mirada curiosa, y Paolo Rosso, que nos brinda el espacio que contiene estos encuentros. Esperamos que disfruten de esta psicocharla tanto como nosotros. Bueno, estamos acá con Nati Pauletti en este ciclo de psicocharlas, en donde vamos a estar hablando hoy de los personajes que nos habitan, ¿cierto? Así es. Bueno, contame un poco qué hace referencia a esto. Bueno, esto nos invita un poco a pensarnos como si nuestra vida fuese una escenificación teatral, ¿no? Donde nosotros somos los protagonistas de esta obra y en esta obra confluyen un montón de personajes, ¿no? Entonces un poco la invitación del tema de hoy es a pensar eso, bueno, a ver cuáles son los personajes que yo juego en el día a día en la representación de vida, ¿no? Wow. Che, y por ejemplo, ¿puede que uno esté como más presente que otros en la vida? Sí, claro. Esto tiene que ver mucho con qué personajes nos identificamos, ¿no? La invitación es un poco a pensarnos como, bueno, yo no soy ninguno de estos personajes, sino que soy el que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, es como mi esencia, en realidad no tiene ningún personaje, pero es mi esencia, mi sí mismo, el que decide, bueno, qué personaje voy a jugar hoy, en qué situación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, el personaje que voy a jugar no es el mismo que si voy a tomar un vino con amigas, ¿no? Entonces, bueno, pensar esto de despegarse de los personajes para poder mirarlos y conocerlos un poquito más. Como que cumplimos el rol de director, digamos, de la obra. Exactamente. Es como poder ver todos los roles que jugamos en el escenario de nuestra vida. Qué interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando uno como que toma más protagonismo que los otros y que nos hacemos como que lo adoptamos para todos los ámbitos de la vida, por ejemplo? Bueno, eso está bueno y volvemos un poco a esto de la identificación, ¿no? Uh-huh. Cuando nos quedamos muy pegados a un personaje es porque nos hemos identificado con él, ¿no? Nos empezamos a creer que somos ese personaje. Por ejemplo, si hoy en día en mi situación soy mamá de un bebé, sí. Entonces el personaje que más me tiene atrapada, claro, es el de la maternidad. Entonces dejo de jugar otros roles, por ejemplo el de la amiga, el de la mujer seductora, bueno, el de la mujer emprendedora, uh-huh, y empiezo a ocupar mucho, me empiezo como a identificar mucho con esto de que no soy mamá, entonces no puedo hacer tal cosa, ¿no? Entonces esto de decir, poder ver cuando un personaje me está tomando por completo mi identidad. ¿Me entiendes? Entonces sí, esto que preguntabas vos es real. Muchas veces nos pasa de que un personaje empieza a ocupar mucho lugar en nuestra vida cotidiana. Wow, ¿no? Entonces ya ahí se empieza a empobrecer otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Claro. Porque este personaje como que abarca todo y de pronto ya no voy al gimnasio, ya no me junto con amigas, ya no tengo citas, claro, no tengo espacios recreativos, porque la maternidad ocupa todo. Entonces el personaje me tomó. Claro. Me tomó por completo mi identidad. Claro. Pero en este caso, por ejemplo, bueno, ya sabemos que por ahí puede llegar a ser un tiempo y después, cuando el bebé crece, podemos ir como conquistando de nuevo los otros. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vos te quedas anclado en ese personaje por muchísimo tiempo? ¿Ya pasa a ser patológico, por ejemplo? Y en algunos casos sí, hay que ver hasta qué punto, ¿no? Uno se queda anclado y qué tan nocivo pasa a ser eso para nuestra vida, ¿no? Pero no siempre, porque hay veces es funcional, como esto de la maternidad. Claro. Hay veces es funcional quedarse un poco pegado en este rol porque la situación lo amerita. Claro. Pero cuando no es así, bueno, por ahí se puede volver un poco perjudicial, ¿no? Termina haciendo daño. Lo patológico tiene que ver con eso, ¿no? Cuando yo sostengo hábitos, conductas, patrones que lejos de llevarme a sentirme mejor, terminan haciendo cada vez más destrucción o caída o caos, o bueno, no me puedo organizar, no puedo salir, no me puedo despegar. Claro. ¿Y qué recomendás vos, por ejemplo, para las personas que
como que se quedaron ancladas en un personaje, ¿qué terapia se puede hacer? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, hay una terapia que yo tengo una formación en lo que se llama psicodrama, y esta terapia es la que propone esto, ¿no? Como que jugar un poco los contenidos psíquicos como si se tratara de un teatro, ¿no? Dramatizar nuestros contenidos psíquicos. ¿Para qué sirve esto? Para ponernos afuera de nosotros todo lo que son las técnicas proyectivas, ¿no? Claro. La terapia también tiene que ver con eso, con sacar los contenidos psíquicos de nuestra mente, ponerlos en una obra o ponerlos para que lo podamos ver, convertirnos en estos observadores de eso que tenemos adentro, porque si lo tenemos adentro está como ensimismado todo y me termino identificando y me creo que soy eso. Claro. En cambio, si yo lo puedo despegar y lo puedo poner, suponte, en una obra, en una dramatización, Claro. por ejemplo, el psicodrama lo que propone es, suponte, bueno, contarme una escena de tu día de ayer. Entonces, ya te está invitando a pensar tu día de ayer en términos de escena, como si estuvieras viendo una película. Bien. Entonces ya no sos vos la que lo está viviendo, sino que sos la que está observando esa escena. Bueno, en esa escena que viviste ayer, ¿cuáles son los personajes? Tanto los tuyos como los de los otros. Entonces podés ver qué rol jugaste vos y qué rol jugó, por ejemplo, tu pareja. Claro. Entonces, la observación que uno tiene de lo sucedido está mucho más desapegada de lo mío, ¿no? De lo interno mío. Entonces puedo hacer un análisis como más objetivo, un estudio de mí misma que no tiene tanta emocionalidad, tanta carga, ¿no? Claro. Entonces puedo verlo con un poco más de desapego y de objetividad, y puedo conocer mucho más si me puedo separar un poquito de lo mío, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las técnicas tiene que ver con esto, empezar a incorporar esta conciencia de separarme un poquito de los personajes que juego y para poder identificarlos. Claro, claro, una técnica de autoconocimiento muy zarpada para poder mirarse. Claro, sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Entonces, bueno, un poco esto. El psicodrama en sí está bueno, es una psicoterapia grupal, donde hacemos todo esto, lo representamos, ¿no? Como que jugamos un poco con la dramatización y en ese juego empiezan a verse y moverse cosas, ¿no? Porque es impactante verse. Claro, sí. Me llevo cosas nuevas. ¿Tiene algo que ver con constelaciones familiares o con algo de eso? Tiene que ver, sí, tiene que ver. De hecho, las constelaciones familiares surgen del psicodrama. Ah, mira. En el psicodrama se empieza a observar que en estas dramatizaciones sucedía lo que los psicólogos llamamos, se daba una cuestión que se denomina aspecto fenomenológico, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en esas interacciones las personas, suponte, sabían cuándo iban a ser elegidas para ciertos personajes, ¿no? O había algunas cosas raras que no tenían explicación desde lo científico, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero representar una escena con mi mamá donde me peleé y elegía a una chica que justo ayer se había peleado con la madre. Sin saber nada una de la otra, se empieza a observar que hay como algo que conecta en lo grupal, ¿no? Que no tiene explicación. Es decir, ¿cómo puede ser que la persona que elegí justo está viviendo lo que yo estoy viviendo? ¿Y cómo yo sabía eso? ¿No? Entonces, ese aspecto fenomenológico, las constelaciones lo toman y hacen una técnica en base a eso, ¿no? A ese fenómeno. No sabía que venía de ahí. Qué loco, ¿no? Sí. Por eso todo lo que es proyectivo empieza a tener como un tinte fenomenológico, porque, bueno, uno empieza a ver cuestiones que por ahí no siempre tienen explicación. Sí. Pero se sostiene la técnica porque sucede. O sea, el hecho de que no tenga explicación no quiere decir que no esté sucediendo. Claro, mira. Así que sí. Puede ser una cuestión energética. Yo creo que por ahí nos conectamos vibracionalmente, ¿no? Energéticamente con los otros. Y que a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿no? Sí, tiene que ver con la percepción, ¿no? Y con lo azaroso. Por ejemplo, esto lo desarrolla muy bien Jung, que Jung era discípulo de Freud, ¿no? Ellos juntos se juntaban y bueno, querían hacer una teoría, un marco teórico, un cuerpo teórico en relación a la psicología, y llega un punto donde ellos se separan
justamente porque empieza a aparecer esta cuestión de lo fenomenológico que Jung le llama lo sincrónico, ¿no? Entonces, Claro. Freud se despegan, ellos se separan, porque Freud dice, a mí solo me importa lo empírico, lo comprobable, Claro. esto no hay cómo comprobarlo, así que hasta acá llegamos. Y Jung sigue desarrollando esta cuestión de decir, bueno, él trae un ejemplo de que cuando vienen sus pacientes a consulta, sucedían sincronicidades, o sea, coincidencias, Claro. que ayudaban a la persona a terminar de darse cuenta de algo. Suponte, si la persona estaba hablando de la transformación y de pronto entraba una mariposa y se posaba en la cabeza, ¿no? Entonces, algo de esa coincidencia tenía sentido para la persona y terminaba cerrando quizás un proceso, un darse cuenta que aportaba a su desarrollo, ¿no? Terapéutico. Entonces, Jung empieza a observar estos fenómenos azarosos que uno no controla y que hay algo, ¿no? Que tiene que ver con el alma, el destino, lo que no controlamos, ¿no? Y empieza a darle lugar a todo eso, lo empieza a incorporar en la terapia, por más que no sea demostrable y demás. No sé si es energético o no energético, pero que sucede, ¿no? Sucede. Sí. Y tenés que estar abierto, ¿no? A ver esas señales, como por así decirlo, porque si estás cerrado de que solamente es lo que vemos, lo que tocamos y nada más, es como muy difícil, ¿no? Totalmente. Y también depende de la persona, ¿no? Hay personas que le hace más sentido lo científico, ¿no? Como si no es demostrable, entonces no me lo creo. Claro. Y hay personas que, bueno, que con que se te pose una mariposa ya encontró sentido y le sirvió para su proceso. Entonces, bueno, también como poder tomar todo, ¿no? Y Claro. principalmente lo que te sirve a cada uno. Claro, claro. Bueno, ¿y tiene algo que ver con esto de actos de psicomagia? Sí, tiene todo que ver, porque eso tiene que ver justamente con lo proyectivo. Todo lo que sea sacarnos de adentro, toda esta maraña, porque es muy difícil poder ver nuestros contenidos psíquicos desde adentro, ¿no? Claro. Por eso vamos a terapias, para poder expresar y poder poner sobre la mesa y poder mirar, ¿no? Discernir, bueno, desenmarañar y poder mirar con más orden y más claridad. Entonces, todo lo que es psicomagia también es una técnica proyectiva, ¿no? Es a través de un acto simbólico, ritual, poner algo interno, ¿no? Entonces, ese ritual tiene mayor impacto en el inconsciente, siempre, ¿no? Porque viene de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces lo puedo ver, lo puedo tocar, tiene un peso diferente que si yo lo mantengo ahí adentro, para mí mismo, en sombra, ¿no? Entonces, todo lo que sea sacar y poner en luz, y ni hablar si agregamos el juego y si agregamos el ritual, y todo eso le da más fuerza al impacto que va a tener en el inconsciente. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con lo vivencial, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de las cosas que pasarlas por el cuerpo. Así que bueno. ¡Ay, qué hermoso! Es muy nutritivo esta charla, está buenísimo. Me alegra que te guste y bueno, ojalá que sirva, que se entienda y que sirva de ayuda para poder mirarse siempre, ¿no? Sí. Bueno. Así que bueno, como la propuesta es esto, empezar a pensar cuáles son los personajes que vamos desplegando en el día a día y cuáles son aquellos que no, y que los tenemos. Y por ejemplo, podemos tener alguno en las sombras ahí, como que no nos animamos a mostrar, no nos animamos a que no se nos vea, por ejemplo. Podemos tener ahí como enjauladito y los tenemos, sí, los tenemos. Tenemos esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, por ejemplo, no sé, mi aspecto irascible, no quiero que salga bajo ningún punto de vista, que nadie lo vea, que nadie me vea jugando ese rol, ese personaje, porque, bueno, el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a la desaprobación, la vergüenza que me da, ¿no? Entonces, sí, tenemos esos personajes que quisiéramos que directamente no existan, pero los tenemos. Los tenemos. Y lo importante es que todos puedan tener su lugar, ¿no? En esta obra, porque mientras más queramos sacar algún personaje de esta obra, bueno, más fuerte se va a hacer en sombra, porque todos piden salir en la luz.
ahí hay una peli que me motivó a hablar hoy de este tema, que se llama Fragmentados, que es una persona que tiene 23 personalidades, pero tal como lo dice el título, están fragmentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden convivir al mismo tiempo. Entonces, cuando una entra, la persona queda totalmente tomada por ese personaje y todos los otros, él habla así, ¿no? Están en sombra. Entra un personaje en luz y todos los otros no pueden entrar, ¿no? Y así van entrando en luz y en sombra. Pero lo que se ve en esa peli, lo patológico de la fragmentación, ¿no? Claro. Justamente es lo opuesto a lo que aspiramos, que es la integración de nuestros personajes, donde todos puedan salir a la luz y que puedan confluir al mismo tiempo. Claro. ¿No? Que yo no entre en conflicto porque soy irascible, pero a la vez dulce, ¿no? Soy las dos. Y las dos tienen su razón de ser, ¿no? y tienen su función. Claro, y hay que trabajar por ahí la aceptación de que esto es esto y esto también. Y esto y esto. Exactamente. La aceptación y aprender a convivir con esos personajes que quisiéramos que no estén. Claro. Darles su lugar también. Claro. Y también así poder trabajarlos, ¿no? Porque por ahí si tenemos nuestro lado irascible, si lo tenemos en la sombra no lo vamos a poder trabajar nunca eso. Totalmente. No lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder conocer y bueno, nos vamos a estar perdiendo de ver qué es lo que dice, qué tiene para contarnos, este aspecto de nuestra personalidad. Claro. Y solamente lo podemos conocer si lo ponemos a jugar, ¿no? Sacamos a la luz. Exactamente. Gracias, Nati. Muchas gracias. Un placer Bueno. siempre escucharte. Muchas gracias. Nos vemos en el Nos vemos en el próximo. próximo episodio. Gracias.